Animales que hablan. Si pregunto por animales que hablan, todo el mundo piensa en los loros. Pero cuando decimos que hablan, nos referimos a dos cosas. Animales que hablan entre sí y animales que imitan la voz humana. Los que hablan entre sí, los campeones no son los loros, son los delfines. Tú nadas entre delfines y casi siempre hay ruido, hay silbidos, están comunicándose, no sabemos muy bien qué significan, pero lo tienen ahí. Y entre los pájaros, pues están los pájaros cantores, pájaros que hacen distintos ruidos, y en cuanto al lenguaje, los campeones son los periquitos, que tienen hasta 2000 palabras distintas, parece ser, para comunicarse entre sí. Generalmente pues son para ritos de cortejo, para avisar de predadores, para mantener un poco el territorio, etcétera, ¿no? Pero luego están los animales que imitan la voz humana, y esos son muy poquitos, nada más que unos pájaros que hay en Nueva Zelanda que se llaman los pájaros paseri. Algo los cuervos, los córvidos son capaces de hacer algún ruido de voz humana, pero muy poquito, y después los loros, que es una familia muy grande, incluye loros, cacatúas y demás, ¿no? Papagayos también. De todas las especies las hay que se les da mejor y las hay que se les da peor. Pero ¿por qué lo hacen y cómo lo hacen? Bueno, para que un loro hable tiene que ser educado desde muy pequeñito, desde cuando es un loro infante, y tener una relación de vínculo muy serio con su dueño, porque ahí está la razón por la que ellos hablan, ¿no? Para buscar ese tipo de vinculación con los demás miembros de su grupo. Bueno, los loros pueden hablar porque tienen laringe como todos los animales, lo que pasa es que en su laringe no hay cuerdas vocales, sino que el sonido lo realizan con un órgano que está más abajo, que es la siringe. La siringe está situada justo en la separación entre la tráquea y los dos bronquios. Esto hace que el aire proceda de los dos bronquios y puede provocar sonido entrando por cada uno de los dos, de manera que un pájaro puede hacer dos voces a la vez, cosa que nosotros no podemos hacer. Y esa siringe pues es capaz de producir sonidos que se parecen a las palabras humanas, con algunas limitaciones. No tienen labios tampoco, también las consonantes labiales pues no las van a pronunciar igual de bien, pero imitan. Bien, simplemente imitan, saben lo que están diciendo. Bueno, hay quien opina que algunos loros sí que son capaces de saber el significado de lo que dicen. Hay un par de loros grises de la especie gris que son africanos, que son conocidos porque uno de ellos tiene hasta 950 palabras, es capaz de decirlas, y el otro, bueno, 950 palabras que utiliza en contexto correctamente, y el otro es capaz de distinguir entre colores, formas, tamaños. Es decir, tú le pones objetos en la mesa, te dice cuántos hay, te dice qué tamaño, si son grandes o pequeños, y te dice el color que tienen, lo cual parece que estamos hablando de que entiende. Pero otras personas piensan que no deja de ser más que una forma de condicionamiento por el aprendizaje, en el que han recibido premios, obviamente, que es lo que les lleva a contestar correctamente a las preguntas. Pero bueno, ¿por qué tiene que haber una razón evolutiva para que los loros sean capaces de hacer esto? Bien, hay que decir también que una vez que aprenden, a algunos loros se les ha dejado en libertad y se ha visto que han transmitido ese conocimiento a otros loros. Esto se ha visto con papagayos más bien, a otros loros que están en libertad, que nunca han estado en contacto con el ser humano. De pronto te encuentras que están hablando en mitad de la selva con palabras humanas, es decir, que hay una transmisión cultural. Esto es un tema también ciertamente importante, no es una transmisión genética, es una transmisión cultural entre los grupos, ¿no? ¿Pero por qué? Bueno, pues se dice que los loros pues en la naturaleza viven en grupos y quieren mantener un poco una identidad de grupo. ¿Cómo lo hacen? Pues creando sonidos particulares de ese grupo para distinguir cuando se cuela un extraño y no pertenece al grupo. También con eso pueden mapear un poco el territorio, ¿no? Donde se oyen esos sonidos, pues es que es nuestro territorio, ¿no? Por eso el tema del vínculo, ¿no? Crean vínculos entre ellos. Esos sonidos también les sirven para avisarse de cosas, bueno, por supuesto para el cortejo. A ver, aquí no inventan nada los loros. El que tiene labia ya se sabe que liga mucho, pues los loros lo mismo, ¿no? Y también en la cuestión de los predadores, que llegan incluso a imitar ruidos y sonidos de otras especies para alejarles y distraerles y que no ataquen, por ejemplo, a sus crías. Pero como digo, los loros puede ser que en su comportamiento cuando son en cautividad pues hagan esto mismo, ¿no? Busquen vínculo con los dueños, con las personas con las que viven, e imitando sus sonidos se sientan pertenecientes al grupo, como hacen en la naturaleza con los que son de su misma especie. En cualquier caso, yo recomiendo también ver algunos vídeos de loros en internet con sus dueños, que los hay graciosísimos, parecen que son conversaciones, ¿no? Con el loro, probablemente no lo son. Y es indudable que es un animal especialmente inteligente, porque casi todos los pájaros podrían imitar la voz humana, anatómicamente no tendrían problema, y solo lo hacen ellos, y eso tiene que ser también por alguna cuestión cognitiva. En cualquier caso, otro tema interesante también en que la ciencia nos informa mucho, y agradecemos pues que veáis estos vídeos, que pongáis vuestros comentarios, que los difundáis, que pongáis likes y esas cosas. Gracias.